La entrevista es patrocinada por Cemento Regional, el Super Cemento. Muy buenas noches y bienvenidos al espacio de entrevistas del noticiero a las 8:45. Indudablemente el día de hoy discutiendo este caso que ha capturado la atención de todos los medios y de la opinión pública, la captura de la magistrada Blanca Stalin, y para ello el día de hoy hemos invitado a personajes implicados en el proceso y personas que conocen el debido proceso judicial en torno a este caso. Para ello hemos invitado esta noche al licenciado Mario Alberto Taracena, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y al licenciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Así que ellos sean bienvenidos a esta discusión. Muchas gracias. Buenas noches a ambos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Señor fiscal, empiezo con usted. Creo que la gran incógnita hoy de mucha gente tiene que ver con la captura finalmente de la señora Blanca Stalin. Entiendo que el operativo lo hace la PNC, pero imagino que ustedes dan alguna información, quizás para que nos puedan dilucidar qué pasó el día de hoy en esa captura. Muy bien. Ayer el juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal autorizó la detención de la magistrada Blanca Aída Stalin Dávila, y con ello también autorizó el allanamiento para la residencia en la que habitaba, o por lo menos se tenía información oficial de que habitaba. Por la mañana, en muchos medios de comunicación fue criticada la situación de que si ella manifestaba de que estaba hospitalizada, ¿por qué irla a buscar a la casa? La explicación es que en las instituciones hospitalarias en las que se indicó que ella se encontraba, en ninguna de ellas se encontraba ubicada la magistrada Stalin. Entonces la lógica es que si no estaba hospitalizada, estaba en el inmueble en el que residía. Sin embargo, no fue ubicada ahí, pero se montó un operativo paralelo de vigilancia, y en seguimientos pues se pudo determinar de que se encontraba ahí en la zona 9, en el lugar en el que fue finalmente localizada y detenida. Licenciado Sandoval, un poco en la línea de lo que está sucediendo, ¿será este el segundo caso en el que un alto funcionario de Estado, prácticamente en funciones, es llevado ante la justicia después de Otto Pérez Molina? ¿O ha habido otro caso similar que, estando en funciones, teniendo todo el proceso de antejuicio, termina en estas condiciones? En el caso del magistrado Douglas Charchal, era el momento en que le fue realizada la imputación. Él aún era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aunque él decide renunciar. Decide renunciar, pero al momento en que ya había sido vinculado a proceso penal y el Congreso de la República no había conocido de su renuncia, que es lo que procede de conformidad con la Constitución. Pero un operativo de esta naturaleza se ha prácticamente utilizado solamente en el caso de Otto Pérez Molina y de la magistrada, ¿o ha habido otro caso? De funcionarios que hayan sido despojados de su inmunidad y que estén en el ejercicio del cargo, pues ese es el segundo caso que recuerdo. Licenciado, un poco para ampliar el escenario, ¿no? ¿Cómo logran ustedes ubicarla en el operativo de la zona 9? ¿Reciben alguna información o estaban monitoreándola y la van cerrando? Sin dar detalles, fue trabajo de inteligencia, seguimientos a personas vinculadas con ella, y permitieron determinar de que se encontraba en ese lugar. Gracias. Licenciado Taracena, ¿cuáles son las implicaciones del caso con una magistrada que aún sigue siendo magistrada en las condiciones actuales? Sí, lo que pasa es que de conformidad con la ley de la carrera judicial, al momento que le declararon con lugar del antejuicio, ella pasaba en estado de suspensión, pero con goce de salario. Ahora pues los escenarios han cambiado y será el día de mañana en el Juzgado Séptimo cuando ya determine si se resuelve dictarle auto de prisión preventiva, pues ahí automáticamente sí estaría ya dejando de fungir para que se nombre una persona sustituta. ¿Y es el Congreso al que le toca dicho nombramiento? Tiene que ser el Congreso de listados que quedaron en reserva para estos casos precisamente, ¿va? De los cuales ya van nombrando 2, ¿va? Y quedarían el resto, quedarían 11 para que el Congreso pueda decidir la sustitución. Y entra también en otro asunto muy importante, porque esto también llega para, de alguna manera, poder decidir también quién va a ser la futura persona que va a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya que llevan 10 intentos y no han podido llegar a un acuerdo para decidir presidente. Entonces, nombrando ya al 13º magistrado, creo que el escenario podría cambiar ahí. ¿Se saben algunos nombres de quienes podrían, por corrimiento, ocupar esa magistratura?
Mire, hay 11 nombres, desde el momento que están ahí, eran 13, pero como ya nombraron 2, quedan 11. Yo creo que los 11 son profesionales que por el hecho de estar ahí tienen méritos propios, ¿va? Y será el Congreso de la República quien determine quién de los 11 pues será la persona que pasará a ocupar ese cargo. Entre estos 11 nombres figura el de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras. ¿Ella podría optar a la magistratura si se le ofrece o tiene impedimento por ser ya magistrada de la CC? Sí, lo que pasa es que no podría tener 2 cargos a la misma vez, ¿va? Pues claro. eso es materialmente imposible. Ella tendría que decidir en cuál de los 2 si sea el escenario que usted indica, porque también tiene ella la posibilidad en renunciar en cualquier momento de la Corte de Constitucionalidad. Pero sí puede optar, digamos, si Podría ella optar. decidiera, no Está no hay entre los impedimento, 11, está entre los 11 tienen posibilidades. Licenciado Sandoval, estamos ante un proceso en el cual un funcionario que goza de antejuicio llega al punto de la orden de captura. ¿Cuáles han sido las etapas previas que ha debido impulsar el Ministerio Público y cuáles son las etapas procesales que vienen a continuación para que nuestra audiencia pues pueda tenerlo en mente? Bueno, en este caso se recibió la denuncia de parte de la Fiscalía el 10 de enero del presente año. Nos abstuvimos del ejercicio de la persecución penal, haciendo el planteamiento correspondiente en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ante el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Penal, quienes lo remitieron a una judicatura, se inhibió de conocer, fue trasladado el expediente a la Corte Suprema de Justicia, quienes al hacer el análisis preliminar determinaron de que no era ni por ningún motivo político, espurio o ilegítimo. En razón de ello trasladan hacia el Congreso de la República, donde nombran una comisión pesquisidora. La comisión pesquisidora integrada por 5 diputados al Congreso de la República, luego de realizar una serie de diligencias como demanda la ley, dictaminan en favor de que sea despojada de la inmunidad, es sometida al Pleno del Congreso de la República. 119 votos determinan de que es viable declarar con lugar el antejuicio, declaran con lugar el antejuicio, el expediente es trasladado a la Corte Suprema de Justicia, lo remite al Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Penal, quien asigna al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal y estando habilitados para hacer las gestiones que corresponden en materia de persecución penal, se realiza la petición de detención y es así que hoy pues está ante el juez previamente establecido. Hemos visto en la llamada que se hizo que ya se le notificó a la magistrada las razones de su detención. ¿Dónde pasará la noche y cuáles son las acciones inmediatas el día de mañana, licenciado Sandoval? Según tengo entendido, la juez del juzgado de turno determinó de que provisionalmente estaría detenida en el centro de detención Mariscal Zavala. Y mañana a las 9 de la mañana pues estamos convocados a la audiencia de primera declaración en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, audiencia en la que el Ministerio Público le realizará la imputación de los hechos y será decisión de ella si decide declarar en cuanto a los hechos, ser sometida a interrogatorio para posteriormente pasar a discutir sobre la posibilidad de ligar a proceso penal. En caso sea ligada a proceso penal, pues ya vendrá la discusión sobre la medida de coerción que la tendrá ella traída al proceso penal o la tendría traída en caso sea vinculada a proceso. Ahora, licenciado, teniendo en cuenta que pues intentó eludir la justicia, en caso de que sea ligada a proceso, esa actitud que ella tomó pesaría al momento de terminar la medida de prisión preventiva, ¿no? De hecho, la Fiscalía va a analizar si de acuerdo con los elementos objetivos con que cuente al momento de la audiencia, en cuanto a la decisión de poder acreditar algún peligro procesal, y eso incidirá en la petición de la Fiscalía. Ahora, licenciado Taracena, ¿cómo incide jurídicamente esta captura en la Corte Suprema de Justicia, que además pasa por un momento político y jurídico complejo, como usted lo refería hace un momento? ¿Cuáles son las implicaciones inmediatas a nivel jurídico para la Corte Suprema de esta captura? Mire, a nivel jurídico estamos hablando dentro del aspecto legal. Yo creo que cada magistrado pues tiene su propia vida, sus propios actos. Recordemos que el derecho penal es personalísimo. En ese caso, pues obviamente todo lo que suceda dentro del proceso penal le atañe a la magistrada Stanley, ¿ya? En cuanto a los otros, pues tendrían ellos también de alguna manera nada más seguir con el trabajo que tienen al frente de la Corte Suprema de Justicia, porque penalmente aún no les abarca a ellos por la misma razón que el derecho penal es personalísimo, salvo que
pudieran salir allí algunas circunstancias extras, pero hoy por hoy no afectaría legalmente, digamos así. Aunque digamos, sí pesa como una losa que sea la tercera magistrada, por lo menos involucrar un escándalo, porque es verdad que ni el ex magistrado Charchal ni el magistrado Vilar, pues tampoco sufren ninguna condena penal de momento, pero aún así el desgaste que genera pues tener a 3 magistrados en un juicio penal, obviamente pesa sobre la credibilidad de la Corte, ¿o no? Sí, pero ya nos salimos del ámbito jurídico y entramos al ámbito social, en el cual pues está la percepción de la sociedad, en las cuales en las pláticas de mesa, de parque, de calle, de todo eso, pues ya obviamente la percepción de la Corte Suprema de Justicia, quiera que no, pues sufre algún desgaste, como usted dice, pero es desde la percepción social de cada persona, pero jurídicamente no les afectaría. Socialmente, obviamente que sí hay comentarios, ¿verdad?, en la sociedad. Ahora, licenciado Sandoval, todas las pruebas apuntan a que efectivamente, como ya se le fue notificado a la magistrada, hay tráfico de influencias. ¿Cuáles podrían ser el desenvolvimiento del proceso judicial en torno a este delito? ¿Cuáles podrían ser las sentencias posibles? ¿Se puede anticipar qué solicitaría el Ministerio Público en este caso? Voy a empezar por lo último. Anticipar aquí no puedo yo cuál va a ser la actitud de la Fiscalía en audiencia, pero la propia lógica indica que si pedimos la detención, ¿cuál es el ánimo de la Fiscalía? ¿Qué podría pasar en la audiencia? Pues si nosotros logramos acreditarle al juez de que existen indicios racionales para acreditar que la persona pudo estar vinculada con la conducta ilícita, porque el Ministerio Público imputaría, pues en todo caso esperaríamos un auto de procesamiento por esa conducta. Caso contrario, que esperamos que no sea así porque no trabajamos para no obtener lo que hemos solicitado, el juez estaría obligado a dictar un auto de falta de mérito, ¿verdad? Eso es lo que esperaríamos en el proceso. Y pues aquí falta mucho, ¿verdad? Porque ahorita el Ministerio Público presentaría una investigación preliminar. No es un hecho complejo, no es mentira tampoco de que no es un hecho complejo, pero sí es un hecho grave, a juicio de la Fiscalía grave, porque todas las conductas reprochables penalmente son porque en realidad perjudican al propio Estado de Derecho, como en el presente caso. Lo que el Ministerio Público al final de cuentas reprocharía en todo caso es la vulneración a los principios de imparcialidad, independencia y autonomía que debe tener un juzgador al momento de resolver. ¿Y hay agravantes por la posición de la magistrada Stalin, digamos, en la posición jerárquica dentro del organismo judicial? No en cuanto a la posición jerárquica, quizá es anticiparnos mucho a hablar de penas, porque como le indico apenas es el inicio del proceso, pero el artículo 449 bis del Código Penal indica de que existe agravación de la pena cuando se trate de hechos relacionados con la administración de justicia. Bueno, usted tiene ahí efectivamente los agravantes jurídicos de esta captura que se realiza el día de hoy. Al volver del corte analizaremos con nuestros invitados el momento político que vive la Corte Suprema de Justicia, así que quédese con nosotros. Gracias por continuar en sintonía de A las 8:45. Ha llegado el momento de hacer una pequeña revisión a nuestras redes sociales. Comenzamos con Raúl. Cuando una magistrada asegura no creer en el sistema del que es parte, el deber de reformarlo es ya incuestionable. Osvaldo, lucha contra la corrupción sin precedente en Guatemala. Mi admiración y respeto a Fiscal Aldana, Juan Francisco Sandoval e Iván Velázquez. Luis Raúl, disculpen, pero ya me huele mal. Tanto arresto de corruptos y no se ve claro el avance de procesos. Doctor Sergio Hernández, 2 magistrados en el banquillo de acusados y una presidenta electa de forma anormal evidencia fallo total de las comisiones de postulación. Raúl Maldonado, falta mucho para que haya justicia, pero estos, por ser los primeros pasos, son importantísimos. Y Mari Paz, pregunten por qué la elección del sustituto tiene que pasar por el Congreso. Ojalá elijan a alguien con valores y ética. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Cristian y Edgar. Gracias, Rocío. Y para contextualizar el diálogo que tenemos en torno a la captura de la magistrada Stalin, tenemos una nota precisamente cuando es llevada la magistrada a Torre de Tribunales. Y esto nos serviría de insumo.
Reiteradamente decía, el Ministerio Público es un mentiroso, pero sus palabras fueron apagadas por los gritos de otros reos ubicados en la carceleta de la Torre de Tribunales. Así ingresó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, luego de ser capturada con lentes oscuros y ropa cómoda, como recién salida de su casa. Fue llevada al área de fichaje de la Policía Nacional Civil, donde aseguró que esa Corte Suprema de Justicia caerá. Me siento decepcionada por la justicia. ¿Por quién exactamente, magistrada? Toda la justicia, porque la justicia está cortada. ¿Por quién? Por la CICIG y el MP. Usted dijo a su ingreso que ellos eran unos mentirosos, magistrada. No mentirosos, sino el tipo entró al lugar donde yo vivo. Entró y es un tipo que ha perseguido a mi familia durante todo el debate de mis hijos. Yo tengo fotos de él y es de la CICIG. Stalin es señalada de tráfico de influencias por supuestamente solicitar al juez Carlos Ruano que beneficiara a su hijo implicado en el caso Ixpiza. La audiencia de primera declaración se realizaría ante el juez séptimo de primera instancia, Adrián Rodríguez, quien no permitió el ingreso a medios de comunicación pese a que el caso no se encuentra en reserva. Pero hubo elementos que no estuvieron a tiempo y de momento aún se espera que le den a conocer los motivos de su detención en un juzgado de turno. Agradecemos a la audiencia que nos ha enviado ya mensajes corrigiendo una intervención que hacíamos en el bloque anterior. Efectivamente, nos referíamos a la magistrada Consuelo Porras y rectificamos que se dijo al aire Gloria Porras. Efectivamente es la magistrada Consuelo Porras. Para continuar con la discusión, dejo a Edgar en la siguiente pregunta. Bueno, nos anticipan un poco algunas preguntas del Twitter. Ahí Raúl Barrera nos tuiteaba algo que es muy cierto, ¿no? Vemos en el video que nos acaban de mostrar que la magistrada Stalin, aún magistrada, pues desconfía de la propia justicia. ¿Qué mensaje envía eso, licenciado Taracena? Sí, vea qué complicada la situación, ¿verdad? En todo el sistema de justicia. Que una magistrada, pues obviamente ella todavía es magistrada ahorita, del alto mando de la Corte Suprema de Justicia y como autoridad todavía que es, diga que desconfía de la justicia, de las instituciones, del sistema. Esto desgasta y lacera más las instituciones, ¿verdad? Porque es el mensaje que se tira a la población. Entonces el sistema de justicia realmente tiene grandes retos, ¿verdad? Esto, licenciado, además podría ser, digamos, agravado con los señalamientos cruzados que han habido dentro de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la misma magistrada Stalin hizo serios señalamientos contra otra magistrada y todo esto ha generado una serie de desconfianzas internas dentro de la Corte. ¿Y puede esto influir el planteamiento que hemos escuchado de la magistrada Stalin? Mire, son situaciones que obviamente suceden entre ellos, ¿verdad? Es de alguna manera pues el quehacer de la función propia de ellos. De alguna manera, pues al final de cuentas la percepción, creo que social, obviamente todo señalamiento, toda discusión, pues lo que va a conllevar en primera instancia es esa circunstancia social, ¿verdad? De desconfianza y toda la cuestión. Pero a la vez también trae algo positivo que le da el reto a las instituciones de demostrar realmente el perfecto funcionamiento que puede hacer. Nosotros en la Asociación de Jueces y Magistrados, cualquier decisión que tome el juez séptimo, Adrián Rodríguez, desde ya la respaldamos, conocemos a él, es un juez excelente, igual que el día de hoy, la licenciada Carol de turno, entonces tenemos buenos jueces y recordemos que todo esto salió de un conflicto interno dentro del organismo judicial, donde un juez, Carlos Giovanni Ruano Pineda, tuvo una conversación con una magistrada. Entonces, todo esto viene y se genera lo que hoy tenemos, ¿va? De alguna manera la asociación en su momento también pues le dio el respaldo de proclamar por la independencia judicial al juez Ruano, ¿va? Y en estos momentos pues obviamente estamos, como le decía, a la expectativa de que son también las propias instituciones que tienen que responder, porque si no se confía en el sistema de justicia, obviamente siempre lo hemos dicho, la justicia es el péndulo y esa línea delgada que mantiene el Estado de Derecho y que las personas acuden a resolver sus conflictos, no solo penales, sino que laborales, civiles, familiares, etcétera, etcétera. El licenciado Sandoval, ahora que el licenciado Taracena alude al hecho, ¿no? Surge una duda entre algunas personas, ¿no? Respecto del delito del cual se acusa a la magistrada Blanca Stalin, y es que cuando hablamos de tráfico de influencias, la pregunta que surge es, evidentemente, pues ella hace una petición al juez Ruano
misma que no se logra, ¿no? Al final ella no consigue el resultado que pretendía. Sin embargo, ¿basta esa sola comunicación para cometer el delito de tráfico de influencias o tendría que ella recibir el beneficio que solicitó? Es una conducta de mera actividad, basta con el influjo psíquico que se trata de ejercer sobre la víctima, en este caso la autoridad sobre quien se trata o se ejerce esa presión, y además si el juzgador hubiera cometido un acto ilegal o hubiera recibido alguna prebenda beneficio, tendríamos que imputar otra conducta a él y no estaríamos tanto ante una víctima, sino que también él incurriría en otro ilícito. Correcto. Licenciado Sandoval, uno de los televidentes planteaba precisamente la duda de por qué el Congreso debe elegir al sustituto de la magistrada en su respectivo momento. ¿Podría, por favor, aclararnos el tema? Bueno, sin ser mi expertise, pero sí soy abogado. En el sistema o sistemas como el guatemalteco funciona un sistema de frenos y contrapesos. Entonces, al final de cuentas, los tres órganos del Estado, con la independencia que tienen, pues están sometidos a ciertos controles. La Constitución Política de la República es la que establece que corresponde al Congreso de la República conocer sobre la elección de magistrados y sobre la renuncia de los mismos. Es por eso. Correcto. Ahora, hablando de otros temas legales, ya que estamos justamente tocando la eventual sustitución de la magistrada Stalin, pues surgen dos dudas, ¿no? Porque escenario A, supongamos que la ligan a proceso, pero le dan una medida sustitutiva, digamos, en este caso no a prisión preventiva. Ella no cesa en el cargo. ¿Es correcto, licenciado Taracena? Sí, obviamente, porque ella estaría gozando de libertad, es decir, quedaría en la misma situación de suspensión de labores, ¿ya? Mientras que en el otro escenario, si le dictan prisión preventiva, ya sería el escenario que ya no podría fungir ella por estar privada de su libertad. Correcto. Entonces, ella sería el otro escenario que usted podría plantear. Sin embargo, administrativamente, sabemos que actualmente, para que un poco aclare a la audiencia, la licenciada Stalin está actualmente suspendida del cargo. ¿Cómo funciona esa sanción o esa modalidad? Lo que pasa es que con la nueva ley de la carrera judicial no da otra opción. La única opción que dice directa e inmediatamente es de que al momento de declararle con lugar el antejuicio, que fue lo que pasó en el Congreso de la República, entra en el otro estado, ¿va? De que le dan la suspensión de labores con goce de salario, la misma ley lo indica, no es que se lo hayan querido dar así. Entonces, al no tener otra alternativa, porque es la única opción que da la ley, es el único camino que le quedaba al Consejo de la Carrera Judicial y es la situación actual en que está ahorita. Esperemos mañana. Licenciado Sandoval, hay una cuenta, la cuenta de BCE 1976 nos plantea la duda de qué pasa con el médico que presentó, digamos, una instancia en que garantiza que haya estado hospitalizada. ¿Hay alguna falta, algún delito? ¿Se incurre en alguna situación delictiva en este respecto? Sería muy aventurado profundizar en cuanto al dictamen médico, ¿verdad? Porque en el ejercicio profesional pudo haber certificado una situación. La cuestión acá también sería de analizar es qué fue lo que recomendó, porque también a mí me pueden recomendar algo como paciente, pero es decisión mía si acato o no la recomendación que hace un médico, sin que tampoco entre a profundizar en cuanto a si existe veracidad en lo que se certificó. Eso es lo que tengo que creer porque es lo que está certificado por un profesional. Antes de que se nos acabe el tiempo, licenciado Taracena, un poco del plano político, pensando un poco en el futuro de la Corte. Lo que nos tiene ahora muy pendientes a todos es la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, quizás un poco para explicarnos a todos en general por qué es tan relevante y tan importante la presidencia del Poder Judicial. ¿Qué labores enarbola, digamos, ese cargo que lo hace en un puesto tan importante? Bueno, en primer lugar, da estabilidad de saber que hay una persona encargada de la dirección de la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, ya le da más posicionamiento para realizar aquellos planes a corto y mediano plazo, dentro de un año, que es el tiempo que dura la presidencia. Entonces, mientras no haya un presidente definido, quien esté en funciones, pues obviamente provisionales, podrá tomar únicamente eso, decisiones provisionales en lo que está en el cargo, pero desarrollar políticas, aunque lo pueden hacer, pero no es lo mismo que tener la certeza de un presidente que dirija constantemente las políticas de la Corte Suprema de Justicia. Para ir cerrando, licenciado Sandoval, y agradeciendo la presencia de ambos en el set, la cuenta del LIC plantea en qué proceso van los otros dos ex magistrados ahora que también han sido señalados, tanto el ex magistrado Vladimir Aguilar como el ex magistrado Charchal. Bueno, son dos situaciones distintas y devienen de un mismo caso.
En el caso del magistrado Douglas René Charchal Ramos, como tenemos conocimiento, fue vinculado a proceso por los tipos penales de asociación ilícita y tráfico de influencias, y en unos días vamos a plantear el acto conclusivo, de acuerdo a los resultados que arrojó la investigación. En el caso del magistrado Vladimir Aguilar, estamos en una investigación preliminar y al tener algún resultado, pues se hará los planteamientos que correspondan en los tribunales de justicia. Agradeciéndoles a ambos la oportunidad de compartir con la audiencia sus experiencias y el conocimiento del caso, pues agradecemos la presencia en este set y a usted le invitamos a que continúe con nosotros en la siguiente entrevista, que igualmente es un tema de interés nacional.